SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Margallo, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Carmen Calvo, buenas noches. Bueno, solo noches. Y Pablo Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Está contando el Financial Times que Estados Unidos ha advertido a sus aliados de que China sí está dispuesta a darle apoyo militar a Rusia y que se lo ha trasladado Estados Unidos a los aliados después de la reunión que han mantenido esta tarde en Roma el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el máximo representante de la diplomacia china. Este es el peor de los escenarios que se barajan en Occidente, que China caiga del lado ruso, que finalmente rompa esa no neutralidad, pero sí una posición un tanto fría que está manteniendo respecto a Rusia en esta invasión. Llegaron a abstenerse incluso en la ONU, en la declaración de condena, y que decida darle apoyo económico y no digamos ya militar, que es lo que Estados Unidos, a través de unos cables de los que habla el Financial Times, les ha, digamos, informado esta tarde a sus aliados. Ahora lo vamos a analizar. Mensaje del presidente del gobierno aquí en España esta noche. Aquí nadie quiere la guerra, salvo Putin, ni la ha querido Ucrania, ni la ha buscado la Unión Europea, ni la quiere tampoco la OTAN. La mayor parte de la comunidad internacional tampoco la quiere una persona porque ve amenazada su régimen autocrático por parte de un proyecto político que se llama la Unión Europea, que representa todo lo opuesto a lo que él representa, lo que ahora mismo está en solfa por parte de Putin. Y por eso es muy importante que paremos los pies a Putin ahora, en Ucrania, porque si no, efectivamente no sabemos qué país va a ser el siguiente. Estas han sido las palabras de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, esta noche con Ferreras en una entrevista en La Sexta. Lo que tiene que saber Putin es que no solamente el artículo 5 de la OTAN, sino también el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea obliga a todos los Estados miembros a ser solidarios y a responder de manera conjunta en caso de que efectivamente Putin invada o plantee alguna presencia militar o una escalada bélica en países pertenecientes a la OTAN o pertenecientes a la Unión Europea. Rusia hoy, por cierto, ha reconocido por primera vez, un altísimo cargo ruso ha reconocido por primera vez que la guerra no va como ellos querrían. Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но это только лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан. Ha admitido el jefe de la Guardia Nacional, que es Víctor Zolotov, ha admitido que, aunque le gustaría decir que sí, no todo está avanzando tan rápido como querrían en Ucrania. Veremos cuánto tardan en reconvenir a este hombre, como digo, jefe de la Guardia Nacional rusa. Lo sigue siendo a esta hora, que sepamos. Y de esta noche una imagen tremendamente potente que llega desde allí, desde dentro de Rusia, desde el plató del telediario de la televisión estatal rusa. Marina Fernández. Tremendamente potente, Aymar, y tremendamente valiente. Una editora de la cadena estatal ha irrumpido en la emisión del principal informativo de la tarde con un cartel que pide el final de la guerra. No a la guerra, se puede leer, pero también estos mensajes: no os creáis la propaganda, aquí os están engañando. Un cartel hecho con un cartón que ha situado al lado de la presentadora, bien visible, hasta que los realizadores han dado paso a una grabación para evitar la presencia del activista. Se llama Marina Ovsianikova y ella misma ha colgado un vídeo en Instagram en el que explica que su padre es ucraniano, que Rusia es un país agresor y que está asqueada de la propaganda que hace el canal en el que ha estado trabajando. Ha hecho un llamamiento además a los rusos a protestar contra esta guerra. No nos pueden encarcelar a todos, ha dicho, pero se cuentan por miles los detenidos en las manifestaciones, y decíamos que el suyo ha sido un acto de valentía porque ella también ha sido ya detenida, según el abogado ruso Pavel Chikov, que lidera una fundación de ayuda legal que se va a encargar, ha confirmado en redes, de este caso. Y más allá de Rusia y de la invasión de Ucrania, el resto del día en 2 minutos, Marina. Otro día en el que una mujer ha sido asesinada por su pareja en España. Un policía local de Ceuta, del que se estaba separando y con el que tenía 2 hijos menores de edad. Ya son 7 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año. Para gastar algo más de luz y de energía, pues tienes que estar viva y en condiciones de igualdad. Símiles que encierran una falacia argumental como la de la violencia intrafamiliar. Así ha contestado la delegada del Gobierno contra la violencia de género a la propuesta de Díaz Ayuso de invertir los fondos europeos previstos para igualdad, 20.000 millones, que se inviertan en bajar la luz, una propuesta irresponsable, demagoga y negacionista para Victoria Rosell. Y aunque la borrasca Celia puede hacernos pensar lo contrario, el déficit de agua, el déficit hídrico, es muy importante en España. Hoy es el momento de anunciarles que en el día de mañana el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley en materia de respuesta frente a la sequía, con medidas fiscales
sociales y de liquidez. Ha confirmado hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas. Los detalles los darán mañana. De lo judicial, novedades en 2 casos. El juez que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, el caso Gali, apunta a Pedro Sánchez como supuesto responsable y mantiene la imputación de la exministra González Laya. Y en Cataluña, la actual presidenta del Parlamento, Laura Borràs, está a un paso del banquillo. El Tribunal Superior de Justicia ha cerrado la instrucción con esta conclusión, que presuntamente fraccionó una serie de contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas para favorecer a un amigo y en detrimento de los intereses generales que debía defender. Y 2 años han pasado ya de este momento. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país. Se cumplen hoy 2 años del primer estado de alarma del gran confinamiento para hacer frente a la pandemia. Y en la contra de Hora 25, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Este sonido lo ha grabado hoy el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano, enviado especial a Ucrania. Lo ha grabado en un funeral que se está oficiando de un soldado ucraniano cuya familia ha tenido que esperar 11 días para poder recuperar el cuerpo del chaval sin vida y poder enterrarlo. La guerra, Javois, que también son estas historias. Y estos detalles, los detalles por los que también está un buen periodista sobre el terreno. ¿Cómo se devuelve un cuerpo a su localidad de origen en una bolsa negra? ¿Qué herida le provocó la muerte? Un disparo en el cuello. ¿Qué está pasando en las morgues en las que se acumulan los cadáveres? Hay muchos de ellos, nos cuenta Castellanos, que están esperando la prueba del ADN debido al estado irreconocible en que se han quedado debido a las explosiones. Por supuesto, el nombre del soldado, Kaili Sergi, la fecha de su muerte, el 3 de marzo, la edad, 53 años, y es que había vuelto al ejército hace poco. Estos datos básicos, en cualquier suceso, son datos, sin embargo, que tienen que darse a cuentagotas en una guerra por la cantidad de víctimas. No nos ponen en el lugar de la familia del muerto, pero no nos lo podemos imaginar mejor. Son todos los datos que estarán debajo de las cruces que habrá en cualquier cementerio, recordando las víctimas de una guerra más. Con el tiempo nos olvidaremos de a qué guerra pertenecen también. El periodismo creo que es hacer que al menos lo recordemos durante unos minutos. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana. Ha desvelado el Financial Times, bueno, bien, a última hora de la tarde ha desvelado que Estados Unidos les ha comunicado a sus aliados que China está dispuesta a ayudar militarmente a Rusia, cosa que agravaría tremendamente el conflicto. Según este diario, el Departamento de Estado ha enviado a gobiernos de Europa y Asia varios cables esta tarde diciendo que sí, que China estaría dispuesta a ayudar militarmente a Putin. Y lo más grave de esa información es que Estados Unidos comparte este aviso, como les decía antes, después de que esta tarde se hayan reunido en Roma el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el máximo representante de la diplomacia china. Que China apoye militarmente a Rusia es un escenario muy, muy delicado, porque hasta ahora los chinos se habían mantenido no neutrales, pero sí fríos, como les decía, ante esta invasión. La Unión Europea y Estados Unidos confían en principio en que China se mantenga en esa posición, que llegara a pararle los pies a Putin si este daba nuevos pasos, que desde luego no le suministrara apoyo militar, tampoco económico, con el que poder suplir los efectos de las sanciones occidentales. Y de hecho esta tarde el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha hablado con su homólogo chino, con Wang Yi, le ha pedido que use su influencia sobre Rusia para que Putin no vaya a más en la masacre ucraniana. Y yo les planteo hasta qué punto la clave de todo lo que está por venir es el papel precisamente que China decida jugar en esta crisis. Si le inyecta a Rusia el oxígeno militar y económico que le va a empezar a faltar previsiblemente en las próximas semanas. Iglesias, empiezo por usted. Bueno, lo que publica Financial Times es de fuentes de la inteligencia estadounidense que el gobierno chino ha desmentido. China dice que es mentira, que Rusia le haya pedido ayuda militar y denuncia desinformación. ¿Quién dice la verdad y quién miente? Creo que es difícil saberlo. ¿Cabe imaginar que los servicios de inteligencia estadounidenses están diciendo la verdad o mienten? Yo creo que se pueden imaginar las dos cosas. ¿China está diciendo la verdad o China miente? Pues pueden estar diciendo la verdad o pueden estar mintiendo. Creo que eso nunca lo vamos a saber. A partir de ahí, creo que toca reflexionar sobre un escenario geopolítico complejo en el que aparentemente ni a China, ni a los Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni tampoco a Rusia les debería interesar que estalle la Tercera Guerra Mundial con una mutua destrucción asegurada. La Tercera Guerra Mundial
teniendo en cuenta la cantidad de actores con armamento nuclear, creo que podría implicar una situación que no daría ventajas militares definitivas a nadie, aunque es incuestionable la superioridad militar absoluta de los Estados Unidos y de la OTAN con respecto a Rusia, e incluso respecto a Rusia más China, estamos hablando de una conflagración con potencias nucleares de primer orden. Si esto es así, si esto sabemos que se acaba en Tercera Guerra Mundial, a lo mejor tenemos que dejar de hacer el ágora porque desaparecemos, y esto no es una broma. Si hay una Tercera Guerra Mundial y una guerra nuclear, ¿por qué no va a ser Madrid un objetivo militar en el que puedan caer misiles? Creo que tendría sentido poner el foco en cualquier tipo de solución diplomática o solución de acuerdo que implique una suerte de desescalada, porque cada semana tenemos noticias que nos aterrorizan más. Lo que dijo Biden es verdad. Si Rusia ataca un país de la OTAN, eso es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y estamos a 25 kilómetros de la Tercera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, si se produce una escalada verbal entre los Estados Unidos y China, eso no nos acerca a una solución negociada. Bueno, que creo que no queda más remedio en este contexto, a pesar de que los líderes políticos están elevando el tono y la agresividad del tono, de poner el foco en una solución diplomática que nos libre de algo que creo que nadie en su sano juicio puede desear, que es la Tercera Guerra Mundial entre potencias nucleares. Carmen Calvo, ¿cómo lo ve? Yo creo que hay que tener cuidado con las palabras. En los servicios de inteligencia norteamericanos insistían continuamente, hace ya días, en que Rusia iba a invadir Ucrania. Y aquí mismo comentábamos diferentes escenarios y casi siempre descartábamos que esa invasión militar que se ha producido se pudiera producir, ¿no? Así que yo creo que en principio hay que tomar con un poco de crédito que Estados Unidos esté apuntando esto. Con la parte de verdad o con la parte de estrategia que pueda tener, poner ya el foco de advertencia a China. Lo que yo he leído también en Financial Times es que además le han hecho una advertencia a China muy en serio, los propios Estados Unidos, pero también los que estaban en la reunión de Roma, en el Hotel Astoria, les han advertido a China que ni lo intenten por ahí, que el enfrentamiento se produciría. Por lo tanto, yo creo que está bien que alguien se adelante a ningún tipo de veleidad, advirtiendo también las circunstancias tremendas que ahí se producirían. Yo creo que la clave sigue siendo Putin, que es el que ha agredido, y sigue siendo cómo a Putin se le tiene que ofertar dos escenarios. El escenario de que la guerra sea más corta y él se pueda mantener en el poder, con muchas dificultades, pero se pueda seguir manteniendo en el poder, o que la guerra sea más larga y Putin se puede estar jugando el poder, que seguramente es lo que a él más le interese absolutamente de todo. En una perspectiva más larga, si se negocian, bien, hoy se han abierto creo que 8 pasillos humanitarios que han funcionado, yo creo que Putin ahí también puede estar mirando cómo salir. En un recorrido corto, Putin se puede mantener. En un recorrido largo, lo que se puede mover también es el propio espacio de Putin. Y yo creo que ahí es donde hay que estar negociando directa o indirectamente con Rusia. Lo que es cierto y verdad es que no se puede producir una guerra con todo el armamento nuclear que hay en el mundo, porque estamos ya planteándonos el escenario evidentemente de destrucción bastante absoluta. Yo creo que hay que encontrarle una salida a Putin, que es garantizarle que se queda gobernando Rusia, dado que además dentro de Rusia la contestación está siendo muy difícil. Creo que hay ya 17.000 detenidos que sepamos, y yo creo que en ese sentido lo que Putin tiene que pensar es que le puede volar su propia situación interna, que yo creo que ahí donde a él le puede finalmente doler. Vamos viendo que Ucrania también va moviendo algunas posiciones, ya han dicho que no se plantean evidentemente entrar en la OTAN, y yo creo que en ese sentido hay que seguir moviendo piezas. Pero no veo mal, y me ha preocupado, por eso he dicho que no me parecía que fuera una buena noche, yo he llegado un poco así cabizbaja,
no veo mal que Estados Unidos advierta que China en un momento determinado, si no se lo ha planteado, se lo pudiera plantear teóricamente, y que eso no puede ser, y que se le ha advertido no a Rusia, sino a China, que como le intenta hay respuesta. Margallo. Bueno, el tema es muy serio. Yo creo que estamos en uno de esos momentos que se puede producir un cambio en la historia, en un hito fundamental. Mientras escuchaba, yo estaba acordándome, yo era secretario general de Relaciones Internacionales de la Democracia Cristiana y asistí a una reunión, todavía no era eurodiputado, del Partido Popular Europeo. Y en aquel momento, era 1985-86, se acababa de llevar Gorbachev, había puesto en marcha la Glasnost y la Perestroika, y había un ambiente de euforia en Occidente, es decir, todo el mundo creía que era el momento en que Rusia se iba a acercar a la Unión Europea y que estábamos en vísperas de aquello del sueño del general de Gaulle, de una Europa del Atlántico a los Urales. Y nos acompañó, nos visitó Kasparov, dijo: están ustedes muy equivocados, Gorbachev es un comunista, esto no va a aguantar la Unión Soviética y jamás la Unión Soviética se va a acercar a Europa. Cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991 hay otro intento de aproximación que no cuaja y llegamos a un momento en que Putin, cuando entra Putin, en 2000, tiene la tentación de entrar en la Alianza Atlántica, pero había otra escuela de pensamiento en el Kremlin, que era olvidarse de Europa y volver los ojos hacia Asia, y aliarse con China. Eso ya estaba encima de la mesa. A partir de ahí todo se ha deslizado en ese sentido. Yo estuve en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el 2018. Me acuerdo que Steinmeier la inauguró con una frase tomada de Shakespeare, decía: "The world is out of order, is out of joint", el mundo está completamente dislocado. Dijo que estábamos destruyendo el orden liberal internacional, la solución de los conflictos a través de la ley internacional, los organismos internacionales, el multilateralismo, etcétera, y que íbamos a asistir a un enfrentamiento entre democracias liberales y democracias iliberales. Y tomaron la palabra Lavrov y Zarif, el ministro de Exteriores de la Unión Soviética y el ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán. Y los dos vinieron a decir lo mismo. Dijeron que ese orden liberal internacional del 45, libertades, Estado de Derecho, multilateralidad, fronteras abiertas, que era un nuevo mecanismo de los países poderosos para seguir oprimiendo a los países oprimidos entre los que ellos estaban. Y a partir de ahí eso ha ido a peor, porque Estados Unidos ha convertido a China en su adversario principal en todos los terrenos. Desde el terreno militar en el Mar del Sur, desde el terreno tecnológico, es Huawei, desde el terreno económico, todas las sanciones, etcétera. Y era muy probable que China y Rusia acabasen aliados porque tenían un adversario común, que era Estados Unidos. ¿Esto qué determina? Pues que si eso es así, se esfuma la esperanza de que China actúe como mediadora, que era una solución bastante verosímil, porque a China esto no le está viniendo nada bien, económicamente está sufriendo, es decir, por tanto, es el campeón de la globalización, decía, terminen ustedes que esto me está perjudicando, y segundo, pues un cambio de estrategia en el mundo. Y hay una noticia que si se confirma, viene a añadir más leña al fuego. Parece que ha habido un misil disparado desde Irán a Irak. Irán es también adversario de los Estados Unidos. Entonces se dice, ¿hay confluencia entre todas estas cosas? ¿Hay una conjunción de enemigos de los Estados Unidos aprovechando estas dificultades? No lo sé. Y lo que sí abríais esta tertulia, Putin está teniendo muchas más dificultades de las que creía. Él creía que esto iba a ser un paseo militar y con buenas razones. Cuando se anexionó Crimea, Ucrania no reaccionó. Cuando apoya la secesión del Donbass, no reaccionó y creían que ahora iban a reaccionar. Yo hablé con unos ucranianos, me parece que os lo dije, me dijeron, esta vez vamos a luchar. La verdad es que yo fui bastante escéptico, pero están luchando. Y si se le ponen las cosas difíciles, la reacción de Putin puede ser terrible. Es decir, él conoce lo que pasó en Alepo, en Siria, y lo que pasó en Chechenia, en Grozny. Cuando las cosas se pusieron difíciles, dejó las ciudades como un solar. Y si el objetivo de Putin, como yo creo, es convertir a Ucrania en un estado vasallo, privándole de su base industrial, que es el Donbass,
ocupando las centrales nucleares, las 4 o 15 reactores, para privar la energía y privándolo de la salida al mar, por eso una ofensiva hacia el este a Mariupol y hacia el oeste hacia Odessa, con lo cual empalmaría Mariupol con el Donbass y Odessa con Transnistria, y Ucrania quedaría como un espacio cerrado, sin posibilidad ninguna económica y por tanto sin margen de maniobra política. Iglesias. Rafael Poch, que le conocéis seguro, es uno de los periodistas, fue corresponsal de La Vanguardia muchos años en Rusia y en Alemania, es uno de los que más sabe de esto, acaba de publicar en Contexto un libro que se llama La invasión de Ucrania. Escribía hace poco lo siguiente a propósito del comportamiento de los Estados Unidos. Decía, si el plan A de Washington para Ucrania era convertirla en un ariete contra Rusia, el plan B era que Rusia se metiera por sí sola en una especie de Afganistán eslavo, es decir, provocar la criminal acción de Moscú contra Ucrania con el resultado catastrófico del desgaste del adversario. Para esa prioridad, el plan B puede ser visto incluso como mejor que el plan A. En cualquier caso, eso coloca a Ucrania en el papel de víctima propiciatoria e instrumento de un pulso imperial superior. La legítima resistencia armada de los ucranianos, que sin duda es un momento fundacional para una nueva fase de la soberanía y la dependencia de la nación, forma parte de ese mismo trágico proceso. Para Estados Unidos, la sangría de Ucrania parece un precio perfectamente asumible si con ello se logra desestabilizar y estresar a Rusia, algo de consecuencias incalculables. La mentalidad es la misma que nuestro amigo Brzezinski, lo ha citado Margallo alguna vez en este programa, que Brzezinski expresó en 1998 en una famosa entrevista en Le Nouvel Observateur, donde decía: logré que los rusos se metieran en la trampa afgana y pretende que me arrepienta. ¿Qué era más importante para la historia mundial, los talibán o el colapso del Imperio Soviético? ¿Algunos musulmanes excitados o la liberación de Europa Central y el fin de la Guerra Fría? Ahora se trata de sacrificar a un peón a cambio de hacerse con la reina, siendo la reina una posición definitivamente solidificada en Europa y una quiebra rusa como perspectiva que debilite indirectamente a China. Esto no es ninguna tontería. Lo que está escribiendo Rafael Poch es que a Estados Unidos no le convenía hacer un acuerdo con Rusia en el mes de diciembre, que básicamente fuera: no va a haber misiles de la OTAN en Ucrania, y le interesaba que Rusia se metiera en una suerte de Vietnam eslavo, entendiendo que eso va a reforzar la posición de Estados Unidos en una Europa ya absolutamente dependiente en lo militar y en lo económico de los Estados Unidos, y al mismo tiempo debilitar a Rusia y debilitar a China. En ese contexto, y no soy yo quien para poner en cuestión lo que digan los servicios secretos estadounidenses, pero tampoco se han caracterizado en el pasado por decir necesariamente la verdad. Y en un contexto de guerra, la verdad es como los diamantes, un bien preciado y enormemente escaso. Quizá esto que está diciendo Rafael Poch nos debería hacer reflexionar a los europeos sobre que quizá nuestros intereses como europeos no necesariamente tendrían que coincidir en este momento con los intereses de los Estados Unidos. O sea, no hay que olvidar que el gobierno chino está diciendo de manera inequívoca que no es verdad que se les haya solicitado apoyo militar, que ellos reconocen la soberanía de Ucrania, que ellos no están de acuerdo con la intervención militar de Putin y que eso que están diciendo los estadounidenses no es verdad. Lo está diciendo el gobierno chino, que ha hablado hoy con nuestro ministro de Exteriores y han emitido una nota conjunta la mar de cordial. China no ha hablado todavía de invasión, ¿eh? China sigue con la terminología rusa de que allí está ocurriendo una operación. China todavía no ha definido exactamente que lo que allí esté ocurriendo, que es lo que está ocurriendo, es una invasión. A China no le interesa esta circunstancia. Yo creo que esas piezas, el otro día entrevistaban a Rafael aquí en esta casa, y él también lo decía, estas piezas tampoco le interesan en este momento a China. Si en el mundo hay un país capitalista en este momento, es China, capaz de sacrificar cualquier cosa a que su economía funcione. Yo hace muchos años, el ministro, mi homólogo chino, yo recuerdo que tímidamente le recordé lo que hay que recordar siempre en estos casos, en fin, acerca del sistema político, de los derechos humanos, y me dijo literalmente: mire usted, aquí hace 3 décadas se morían 50 millones de chinos. Ahora mismo no se mueve. No me lo vuelve usted a decir más, cenando los dos. ¿Vale? A China no le interesa esto en este momento. Aquí se trata de encontrar una vía de salida para que Putin se sostenga en el poder en Rusia. Esta es la cuestión en este momento.
Es verdad que no ha calculado bien ni los efectivos que tenía, ni las condiciones en las que tenía su ejército. Estamos hablando de un país que tiene 1/3 de la población total de Rusia. No es lo mismo enfrentarte, evidentemente, a Siria que enfrentarte a 1/3 de la propia población que tiene, y se le está haciendo cuesta arriba. Hay que aprovechar que se está haciendo cuesta arriba para ir a alguna solución rápida en la que no se cuestione el poder de Putin dentro de Rusia. Y ya lo digo yo con dolor de mi corazón, evidentemente. Pero creo que esa es la única salida que pacifica ahora mismo. Y yo creo particularmente que los chinos no pueden estar en este enredo, y sí que es verdad que tendrán que jugar con los dos equilibrios de la balanza. Porque es que además, lo dije el otro día aquí, resulta muy sospechoso que todo esto se produzca justo cuando terminan los Juegos de Invierno en China. Después de la visita de Putin allí, y cualquiera sabe, se acuerdan hasta la fecha, y los chinos tenían perfectamente conciencia de las fechas en las que esto se iba a producir. Así que creo que hay que encontrar una salida que tendría que ser rápida para que este individuo mantenga lo único que le interesa, que es la posición de poder que tiene en su propio país. Hay que plantearle más gallos a pista de Vamos a ver, aterrizaje la a Putin. terminología que está utilizando China es exactamente la que utiliza Putin, que es la KGB, Efectivamente, Operación Militar Especial, que es entrar, limpiar, irse. Cada vez el entenderse con Putin va a ser más complicado. No solo porque ha violado la legislación internacional, es que ha violado también los compromisos que había adquirido Rusia con Ucrania en el 94. Garantizar su integridad a cambio de que Ucrania diese su arsenal nuclear. Pero es que además es un criminal de guerra. Es decir, es que el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Amir Khan, ha abierto ya una investigación sobre los ataques a corredores mediterráneos, ataques a civiles y el ataque a la maternidad de Mariupol. Entonces, digamos que ya cada vez está más lejos de poder sentarse en una mesa de negociación. Yo no coincido con Pablo en buscar aquí la mano larga de los Estados Unidos. Esto responde a la política rusa de todos los tiempos, a la política zarista y a la política soviética, que es tener a sus adversarios lejos de sus fronteras, rodeado de unos estados tapones. Eso fue el Pacto de Varsovia. Cuando se acercan la OTAN y la UE, entran los países que formaban parte de ese pacto, estos se alarman mucho más, es que tienen a las tropas de la OTAN a 160 kilómetros de San Petersburgo, y la geografía es muy complicada en este tema. Por eso reaccionan con la violencia que reaccionan en Georgia en 2008. En 2013, cuando Ucrania se quiere acercar, quiere firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, y esto lo llevan preparando mucho tiempo. Lleva muchos años en que el gasto militar respecto al Producto Interior Bruto es uno de los más altos, la proporción más alta del mundo. El 30%. Fíjate. Sí, lo comprobé el otro día. Llevan preparando la economía para esto. Es decir, ellos han amortizado, se han desprendido gran parte de la deuda pública hasta dejarla en un 17% para tener margen, y han acumulado unas reservas de alrededor de 680.000 millones de euros. El Producto Interior Bruto es 1,2 billones en España. Bien, es verdad que la mitad en este momento están congelados, porque son divisas que el banco ruso tenía en dólares, en euros. Pero que esto lo estaban preparando, eso es evidente. El problema es hasta dónde quiere llegar, y la gran pregunta es ¿qué se le puede ofrecer a Putin para que pare esto? Porque la imagen del gato contra la pared, que cuando la acorralas te saca los ojos, es así. Adolfo Hitler se murió en el búnker en Alemania, arruinando a toda Europa y arruinando a su propio país. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Eso no lo sé. Calvo lo ha dicho claramente. ¿Qué se le puede ofrecer? Que se quede en el poder, ya que no tiene otros incentivos para dar marcha atrás. Pero ahora para mismo, quedarse que se quede en el poder, él no puede aparecer ante su pueblo como un perdedor después de esa operación. Rusia lleva muy mal las derrotas militares. Bueno, que esto lo lleva mal todo el mundo, evidentemente, pero particularmente Rusia, que es un pueblo que es verdad, como decía José Manuel, dispuesto a prescindir de muchas cosas con tal de sentirse poderoso en términos militares y con la reputación de estas ideas fantasmagóricas y curiosas que tienen los rusos de sí mismos y de su papel en el mundo. En la guerra de Crimea y en la guerra ruso-japonesa se producen dos cambios de ciclo bestiales. Cuando el zar Alejandro II tiene que hacer reforma y entregar
la idea absolutamente autocrática de lo que eran que los zares son los últimos dioses vivientes en el formato político que hemos visto en el mundo. Japoneses, como los japoneses, efectivamente, que esto viene de Egipto para acá, ¿no? 5.000 años. Cuando Alejandro II tiene que hacer eso, el zar Alejandro II tiene que hacer reforma y entregarse ya a una vía abierta, que luego evidentemente no llega a ningún sitio cuando se produce ya la revolución bolchevique, se producen unos cambios de ciclo tremendos. Ellos se conocen muy bien su historia. Putin ha tenido que calcular que con una derrota espectacular se produce allí un cambio de ciclo. El cambio de ciclo tiene que ser, evidentemente, pasando por encima de él. Por eso yo insisto mucho que es importante que no se demore demasiado para que él entienda que en el cambio de ciclo él no cae. Porque entonces la situación es todavía mucho más complicada en el interior de Rusia. Y además los rusos no están dando de momento fuertemente, hay contestación, pero claro, en un sistema dictatorial de esa naturaleza pasa lo que pasa cuando te manifiestas, pero de momento no están levantándose fuertemente. Así que yo creo que hay que intentar, no sé por qué vías, que Putin entienda que esa derrota no significa un cambio de ciclo interno, porque siempre ha sido un cambio de ciclo interno. Iglesias. Claro, el problema es que para ofrecerle a Putin quedarse en el poder habría que tener la fuerza para poder deponer a Putin. Eso nos lleva a una contradicción. Si Occidente tuviera la fuerza de deponer a Putin por la vía armada y sin embargo decidiera no entregar el poder a la gente que se está manifestando contra la guerra y a los demócratas rusos, estaríamos lanzando un mensaje un poco extraño. Manifiéstense ustedes contra Putin, hagan ustedes caer a este autócrata terrible, para que luego llegue Occidente y diga no, con la fuerza de las armas vamos a mantener a Putin en el poder. Yo creo que cuando hacemos propuestas tenemos que tratar de mantener una cierta coherencia. Estamos de acuerdo en que Putin es un autócrata, pero esto no lo pensaba todo el mundo hace tiempo. José María Aznar, que no es Abascal, aunque se parece, decía en el año 2016: ayer mantuve un encuentro muy cordial con Vladimir Putin en el Kremlin. Conservamos una vieja y buena amistad. Son varias las ocasiones en las que nos hemos reunido desde que dejé la presidencia del gobierno y siempre me he entendido bien con él. Tenía y tiene un proyecto para Rusia. Esto lo decía Aznar en el año 2016. Yo creo que la derecha española, que últimamente intoxica diciendo que Putin es comunista, debería tener un poquito más de vergüenza y reconocer que han sido amigos de Putin hasta antes de ayer y que no le consideraban un comunista, le consideraban un aliado para hacer buenos negocios y uno de los suyos, tanto Abascal como José María Aznar. A partir de ahora, y sobre las posibilidades que se pueden poner encima de la mesa. Yo creo que no se pueden mantener simultáneamente la defensa de una sociedad civil que se está manifestando contra Putin en Rusia y al mismo tiempo decir le ofrecemos a usted quedarse en el poder en Rusia. O una cosa, o apoyamos a los disidentes rusos o apoyamos a Putin para que se quede en el poder. Y al mismo tiempo, yo no sé qué Estado en el mundo tiene la capacidad para decirle a Putin, depende de mí, que sigas en el poder o no sigas en el poder. Hay una mesa de negociación entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso en el que, según nos dice la prensa, que el problema es que en tiempos de guerra las informaciones pues son siempre muy confusas, pero dicen que están hablando de la cuestión de la OTAN, de la supuesta neutralidad de Ucrania y de los 3 territorios, los 2 territorios del Donbass y Crimea. Y que los rusos estarían dispuestos a respetar la soberanía ucraniana y que los ucranianos estarían dispuestos a hablar de la cuestión de la OTAN y a hablar de esos 3 territorios. Desde luego, si hay una solución diplomática en esas claves, no va a ser bonita, ni va a ser justa, ni va a ser legítima. Pero yo creo que en este contexto elegir entre una solución diplomática fea y la Tercera Guerra Mundial, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, yo creo que es más sensato apostar por la vía diplomática y que algunos se quiten ya la careta de hipocresía. Los mismos que ahora se empeñan en decir que Putin es comunista, como el Partido Popular y Vox, han sido amigos y aliados de Putin hasta antes de ayer. Quien se hacía una foto en 2016 en el Kremlin y ponía en Facebook ese mensaje tan cariñoso era José María Aznar, quien ponía un tuit
hace no tanto tiempo elogiando el estilo de Putin en su lucha contra el terrorismo islámico era Abascal, que es el amigo de toda la ultraderecha financiada por el Kremlin. Por alusiones, En España, y termino con esto, hasta Vox ha recibido financiación indirecta de aliados del Kremlin a través de Acte Oír, y de esto se habla bastante. Por es una alusiones, tergiversación absoluta. Absoluta también de lo que yo he dicho. Vamos a ver. ¿El qué? Nosotros ¿En qué tenemos buenas tergiversado? relaciones. España. ¿Esto es una tergiversación? Pero, no, déjame terminar. Ah, bueno. Oye, es que España, con el gobierno de Rajoy, con el gobierno de Aznar y con el gobierno de Sánchez, tiene buenas relaciones con China, con Xi Jinping. Y ninguno de nosotros decimos que no es comunista. Una cosa es tener relaciones y otra cosa negar su calidad política. El señor Putin termina su carrera con la Unión Soviética en Dresde, como agente de la KGB en colaboración con la Stasi, las dos policías más criminales que ha habido en el mundo. Cuando se queda sin trabajo, se pega al alcalde de San Petersburgo, que es Sobchak, que también es hombre de la nomenclatura y que se reparte con los otros comunistas la industria privada. Y a partir de ahí vais con Yeltsin, que hace eso, lo que había hecho Putin en San Petersburgo a gran escala. Y Putin ha dicho que la mayor catástrofe del siglo XX es la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, que no parece que sea una alianza de democracias liberales al estilo occidental. Dicho eso, una cosa es que hayamos apostado o creamos que la única solución sin una vía diplomática es la caída de Putin, y otra que esa caída la vaya a propiciar Occidente. Occidente desde el primer momento ha dicho que no va a poner tropas en el suelo ucraniano, no va a participar en una exclusión aérea porque eso sería la Tercera Guerra Mundial, y que se está fiando todo a que las sanciones hagan que el régimen se tambalee. Carmen, con inteligencia, ha apuntado que cuando han tenido derrotas militares ha habido un cambio o un intento de cambio de régimen. La derrota ruso-japonesa, que destruye la armada rusa en 3/4 de hora, lleva a la revolución de 1905, la famosa película de Einstein. 1917 lleva a la caída de los Romanov. Y Afganistán y el pulso económico contra Reagan llega a la disolución de la Unión Soviética en 1991. Es decir, no es descartable que eso se produzca. ¿Se puede producir? Mis informaciones no son muy alentadoras. Es que casi el 60% de los rusos viven muy en el campo, muy aislados, y yo creo que no saben ni siquiera que hay una guerra. La oposición es el Partido Comunista, y que es una sucursal de Putin, creada a su imagen y semejanza. Esto es como la mafia siciliana, que cuando supo que iba a surgir una alternativa a la mafia, la crearon ellos mismos. Es decir, el abogado del síndico, el abogado de que lo creó era el padre del síndico de Palermo. Se crean un partido que se llama Larrete, que no era la Casa Nostra. Yo llegué allí a Palermo, pero es que estuve luego por toda la isla y dije, pero bueno, ¿cómo es posible que en Sicilia seas alcalde en contra de mafia? Y me dijeron, no, si el Larrete la ha creado la mafia, que es el padre de Orlando. Bueno, pues eso es lo que hay en Rusia. Y hoy, por desgracia, el 60% de los rusos apoyan a Putin en el tema de Ucrania. Porque para los rusos, Ucrania es un tema sagrado. Lo he dicho algunas veces. En eso coincidía Yeltsin, que quería desembarazarse de todas las repúblicas, Gorbachev, que las quería mantener, y Solzhenitsyn. Pero Yeltsin dijo, Rusia, Bielorrusia y Ucrania son un mismo pueblo. Calvo. A ver, yo trataba de decir algo un poco más sofisticado. Claro que me doy cuenta, la política, el tablero internacional es un poquito más complicado que en fin, el sentido común normal con el que uno se puede manejar, que los criterios patrios, ¿no? Claro, yo le pediría ahora mismo a los rusos que se levantaran contra Putin, claro, evidentemente. Yo no querría que estuviera Putin y que no haga lo que está haciendo, evidentemente. Lo que trataba de considerar es que la historia de Rusia es esa. Uh-huh. Y que Putin se la tiene que conocer, evidentemente. Y que en el momento en el que Putin piense que por la vía interna, muy débil, pero por la vía del contexto internacional, quedando como un criminal de guerra, alguien con muchas dificultades, que no puede ventilar Rusia su vida solo con las relaciones chinas, que esa vía
de no cuestionarlo, que ya querría yo cuestionarlo y lo cuestiona a todas las horas del día, esa vía de no cuestionarlo más allá de lo que lo cuestione su mundo interno, es una fórmula de estabilidad para él, de verdad. Es que él tiene que estar en este momento, hemos iniciado el programa con unas palabras exactas del jefe de la Guardia Nacional, ¿no? Él debe de estar en este momento, imagino, hasta cierto punto sorprendido, primero de la respuesta en diferentes niveles, pero unánime y solvente de Europa, de la Unión Europea, de la dificultad con la que está entrando en Ucrania, de que los prorrusos en Ucrania han hecho piña y están defendiendo Ucrania como espacio nacional, y todo eso le hará girar también de alguna manera qué es lo que puede ocurrir con él. Estos individuos no tienen más que elementos de fijación personal con las cosas. Es su idea de Rusia la que tiene que funcionar. Es su idea de lo que tiene que ser la relación de invasión con Ucrania. Y en ese sentido en el que yo insisto una vez más que la pieza de que a él se le mueva o no se le mueva el mundo interno con un cambio de siglo después de una derrota militar. Dicho de otra manera, que la derrota no sea mucha, para que no la vivan como una gran derrota los rusos, y que en su espacio interno no se produzcan más vuelcos. Esta mañana, Ignacio Urquizu, que es procurador en las Cortes de Aragón del Partido Socialista, tuiteaba una entrevista que ha hecho La Vanguardia a Lan Xinxiang, que es un analista... La contraportada de La Vanguardia. Sí, eso es, una entrevista muy, muy inteligente, en la que el titular que da este señor, que fue perseguido en la Revolución Cultural, que le mandaron a una granja de cerdos, dice: la invasión de Ucrania no tiene justificación, pero sí causas. Claro, decir esto ahora, le acusan a uno de pro-Putin en cualquier momento. Es como, oiga, yo puedo hablar del cáncer y no estar a favor del cáncer. O puedo hablar de la sífilis y no estar hablando a favor de la sífilis, aunque queramos entender sus causas. Claro, esta hipótesis de la derrota militar de Putin, ahora se está diciendo mucho que la invasión les está costando más y que digamos que los objetivos... Lo han dicho ellos, y los días son los días. Total, pero a este señor le preguntan por algo, le preguntan por si es posible que se convierta Ucrania en el Vietnam o en el Afganistán de Putin. Y dice, no creo que Ucrania vaya a ser un Vietnam ni una guerrilla, por 3 razones. No tiene selva ni montañas para esconderse, Putin tendrá el control del aire y rusos y ucranianos no son vietnamitas y americanos, entienden sus lenguas, su región, su historia. Es difícil mantener años de odio y guerra así, y yo le haré una pregunta ahora, y le pregunta al periodista: ¿no cree que los europeos sufren más las consecuencias de la guerra que Estados Unidos? El periodista le responde con otra pregunta: ¿lo cree usted? Y dice: creo que sí, y los europeos saldrán muy dañados si esta guerra se alarga. Creo que este señor, que escribe en La Vanguardia con mucha sensatez, lo que nos está diciendo a los europeos es: quizá no nos conviene utilizar el mismo tono y los mismos argumentos que los Estados Unidos, porque tenemos intereses geopolíticos, y esto va de la energía, y esto va de posiciones geopolíticas diferentes a las de la democracia europea. Sobre los efectos de la guerra, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado esta noche que habrá rebajas fiscales para intentar paliarlos. No ha concretado si esas rebajas fiscales, como todo apunta, afectarán a los impuestos de los carburantes, pero sí ha confirmado que rebajas fiscales habrá. Ese es el primer titular que ha dejado Pedro Sánchez en la entrevista al presidente, en la entrevista en La Sexta, y el segundo titular es que el presidente del gobierno apuesta ya abiertamente por aumentar el porcentaje del PIB que destinamos en los presupuestos a la defensa. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, lo ha dicho Sánchez. Asegura que al igual que durante la pandemia los países se dieron cuenta de la necesidad de aumentar la inversión en sanidad. La guerra en Ucrania ha demostrado que España tiene también que incrementar el gasto en defensa. ¿Cuánto y cuándo lo va a hacer? Pues lo que ha asegurado el presidente del gobierno es que será en los próximos años, no ha concretado más, y que nuestro país va a cumplir con ese compromiso de invertir el 2% del PIB en esta materia. Vamos a escucharlo. Creo que el compromiso del gobierno de España, y eso es lo que le propondré a los grupos parlamentarios cuando presentemos los próximos presupuestos, es aumentar el gasto en defensa y plantear un horizonte en los próximos años para poder cumplir con ese mandato de la OTAN del 2% del Producto Interior Bruto en defensa.
Pedro Sánchez ha anunciado también que mañana mismo el gobierno va a impulsar los trámites ante la Corte Penal Internacional para acusar a Vladimir Putin de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que el 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobará ese Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra, el plan que anunció Pedro Sánchez en el Congreso hace unas semanas, y que será un decreto ley que, según el presidente, va a incluir, entre otras medidas, rebajas de impuestos para amortiguar las consecuencias económicas de la invasión. El 29 de marzo, en el Consejo de Ministros, aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra. Va a haber rebajas fiscales en ese Plan Nacional. Las rebajas fiscales se van a producir, vamos a hablar con los sectores. Hay muchos sectores afectados. Creo que es importante hablar con todos ellos. Ahí están los agentes sociales, empresarios y sindicatos, con los que ya hemos iniciado ese diálogo. Lo vamos a hacer con los grupos parlamentarios, porque habrá que convalidar este Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados, y lo vamos a hacer también con las comunidades autónomas. Ha dicho el presidente que habrá rebajas fiscales, pero sin concretar todavía a qué afectarán en concreto. El jefe del Ejecutivo, que ha calificado de chascarrillo la acusación que ha hecho hoy Feijóo, diciendo que el gobierno se está forrando con la subida de la inflación, lo ha hecho recordando que la mayor parte de lo recaudado a través de esos impuestos van a parar a las comunidades autónomas, y ha revelado también, Aimar, que hoy mismo se ha inmovilizado en el puerto de Barcelona un yate de uno de los principales oligarcas rusos, una embarcación que está valorada en 140 millones de dólares. Ha sido un ejemplo que ha puesto durante la entrevista para decir que las sanciones a Rusia pues están teniendo efecto. Guillermo, gracias, buenas noches. Buenas noches. Vox ha convocado para este sábado concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España con el lema "hay que echarlos", centradas precisamente en esta crisis de los precios de la luz, de los combustibles. El domingo, Vox, pero también el PP, se suman a una manifestación convocada en Madrid por organizaciones del ámbito rural y de la tauromaquia por una supuesta defensa del patrimonio cultural y protección de las razas de toros bravos. Pero esa concentración del domingo se está convirtiendo también en una movilización de enmienda general al gobierno y en supuesta defensa de los agricultores y ganaderos ante las subidas de los precios. ¿Hay riesgo de que, más o menos azuzada por la derecha y la extrema derecha, se genere algún tipo de detonación social si la inflación sigue disparada, si seguimos asistiendo, Calvo, a un crecimiento descontrolado de los precios, con precios altísimos que empobrezcan al común de los mortales? Pues hay que empezar diciendo dos cosas que le ha dicho hoy el secretario general de la OCDE. Uno, que calculan un parón de la inflación a mitad de año. Dos, algo que es sabido y que aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones a lo largo de estas últimas semanas, seguramente a uno de los países que menos le puede afectar por la dependencia energética que no tenemos del gas ruso y de todas estas consecuencias, es a nosotros. Aún así nos va a afectar evidentemente como a todo el mundo y vamos a reaccionar como es lógico. Y tres, sería muy deseable, pero claro, esto es un sueño, que la ultraderecha y Vox no aproveche una circunstancia de esta naturaleza para de alguna manera perturbar más allá de la situación que están en este momento soportando todos los países europeos, que no hemos salido de una pandemia, nos hemos encontrado la guerra de Putin. Pero si a esto le añades que el PP se sumara, esto sí que sería terrible. Que Vox vaya a dar ahora un giro de hablar de la guerra cultural y de las entelequias estas que se montan ellos, de que la patria es suya, la bandera también y la cabra de la Legión también. Vale, pues yo creo que van a dar un giro y van a dedicarse a hablar ahora de las cosas de comer sin ton ni son. Creo que a eso es a lo que de ninguna de las maneras se puede unir el Partido Popular. Sería de una irresponsabilidad clamorosa. Y creo que en ese sentido el presidente lo ha calificado de esa manera por lo que he oído. Claro, es que Feijóo habla hoy de dos impuestos, el de eléctrica y el de hidrocarburo. Uno va al 100% a las comunidades autónomas y el otro al 58%. Es decir, primero, que no se le dice a un gobierno que se esté forrando. Esa es una terminología inaceptable. Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho Feijóo para quien no haya escuchado al inicio del programa. Feijóo. El gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos. Esto es lo que decía. Pues es, primero, inaceptable que además
un cargo público, que lo es y muy importante, una comunidad autónoma, hable de forrarse con los impuestos de un Estado. Es que es terrible. Es que estas terminologías son las que nos llevan al que se vayan y hay que desalojarlo. Eso es prebélico o bélico directamente en una democracia. Pero es que además Feijóo lo que no sabe es que el que se estaba forrando es él. Hoy es que tenemos dos asuntos que yo no los quiero parangonar, pero de una ineptitud importante. A la señora Ayuso hablando de todas las partidas que van a igualdad, entre las cuales están los permisos de paternidad y maternidad, por ejemplo, que valen mucho dinero, que las metamos en pagar las facturas de la luz. Es de una incompetencia que un cargo público diga eso, y desde luego en el caso de Feijóo, repito, no lo quiero parangonar, que quien se estaba forrando es él como presidente de Galicia, que lo que se va a hacer, y la ministra lo acaba de decir esta tarde, la ministra de Hacienda, es mirar en la línea en la que ya se estaban rebajando impuestos, cómo continuar y hacer el trabajo en Europa que hay que hacer para separar el gas de las eléctricas. Iglesias. O sea, yo creo que es melancólico que nos sigamos escandalizando de los estilos de una derecha que está vampirizada por los estilos de la ultraderecha. Otra vez hemos tenido que escuchar en estos días que Feijóo es un moderado y un canovista, y Feijóo se ha estrenado en el liderazgo simbólico del Partido Popular con un acuerdo de gobierno en el que la ultraderecha entra en Castilla y León. Y Tusk puede decir misa que el Partido Popular va a seguir llegando a acuerdos con la ultraderecha para gobernar. Y eso acelera un proceso de involución democrática en España. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta movilización en el campo? Que es absolutamente legítimo que los agricultores o que las patronales o quien sea se movilice. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto va a ser interpretado por la derecha y por la ultraderecha como una oportunidad para desestabilizar el gobierno. Igual que van a aprovechar el contexto bélico en Ucrania como una posibilidad para desestabilizar al gobierno. Esto no es una opinión. Yo vi cómo se las gastaba la derecha en medio de una pandemia mundial, acusándonos poco menos que de asesinos al gobierno, aprovechando una situación de crisis sin precedentes en un país, rompiendo cualquier tipo de lealtad institucional. Eso va a ser el Partido Popular y va a ser Vox. Y cada vez más, porque la guerra cultural a la que se refería Carmen antes es algo que ya ha definido las estrategias de la derecha y la ultraderecha en todo el mundo. Ayer mismo Donald Trump anunció que si es reelegido presidente de los Estados Unidos acabará con el sistema de check and balance para aumentar los poderes presidenciales. Margallo, que sabe mucha historia, se acordará perfectamente que el decreto de poderes especiales del Führer en Alemania para convertir a Alemania de una democracia en una dictadura. Eso ya está inventado. A partir de aquí, el debate sobre los impuestos. Y acabo con esto. El debate no es subir o bajar los impuestos, sino a quién se le suben y a quién se le bajan. ¿Hay que subir los impuestos a los trabajadores, a los autónomos y a la pequeña empresa? No. Hay que subir los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, y hay que meter mano de una vez al sistema de beneficios caídos del cielo y a los beneficios escandalosos del oligopolio energético. Por supuesto que sí, y Europa ha dado margen para hacerlo. Hoy, por cierto, el secretario general de la OCDE, Matías Cormann, ha dicho aquí en Madrid que sí se les pueden subir los impuestos a las eléctricas para poder dedicar una parte de eso a compensar la subida de la factura de la luz. Vamos a escucharlo. Dadas las ganancias inesperadas del generador debido a la estructura del mercado de la energía en Europa y los vínculos entre los precios del gas y la electricidad, existe la capacidad de aumentar el nivel de aumento de impuestos en ese sector y redirigir parte del aumento de ingresos en dos medidas para ayudar a amortiguar el impacto del aumento de los precios de la electricidad en los consumidores. Margallo, consecuencias económicas de esta crisis. Yo es que tengo... Pablo viene armado del móvil para citar, y yo quería hacer alguna referencia. 19 de mayo de 2021, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dice que hay que dedicar más presupuesto a luchar por la pobreza y la violencia y que lo que sobra es el Ministerio de Defensa. En esa época ya estaba anexionada Crimea, se había producido la secesión del Donbass, Rusia controlaba Transnistria, etcétera. Bienvenida sea la rectificación al mundo de los vivos, de que hay que tener defensa si uno quiere ser autónomo. Respecto al tema económico. El tema económico es muy importante, el tema de la inflación. Por cierto, la declaración que la inflación de España trae causa de la guerra de Putin empieza el 24 de febrero. El mes anterior habíamos tenido un 7, algo de inflación, que era el récord desde hacía 20 años. El problema de la inflación es que va a obligar
a los poderes públicos, y ahora me refiero a los europeos, al Banco Central, a la Comisión y al Consejo a tomar medidas. El Banco Central ha dicho que, visto el calentamiento de la economía, va a reducir la compra de bonos públicos, de deuda. 40.000 millones el siguiente trimestre, el siguiente 30.000 y el siguiente 20.000. Y en el momento en que el Banco Central no te compre y tú necesitas, como necesita este gobierno, 300.000 millones todos los años, tienes que ir a los mercados financieros. Y los mercados financieros te van a leer el balance. Y ahí podemos tener problemas y podemos tener que hablar en esta tertulia de la prima de riesgo. Segundo, en términos de empleo, España sigue teniendo un déficit tremendo. Es el mayor paro de Europa y el juvenil el mayor, excepto Grecia. Tenemos un déficit que es lo que nos van a contar los mercados. La diferencia entre gastos e ingresos, eliminando los efectos de la coyuntura. La Unión Europea te dijo 0,5% del Producto Interior Bruto. Entramos en la pandemia con el 5%. Más de 10 veces. Y tenemos una deuda pública de 120%. Yo creo que vienen tiempos muy malos y que sería muy bueno un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas para capear esto, como fue en los pactos de la Moncloa en el 77. Claro, para eso hay que olvidarse de Tinel, hay que olvidarse de las actuales alianzas, etcétera. Pero ya no me acuerdo cuál era la pregunta, porque ahora me lleváis arrastrado, tengo que apuntar lo que tengo que decir. Esto es una conversación que fluye, Margallo. Bueno, sí, pero ¿cuál era la parte que me tocaba por desarrollar, la que tú me has preguntado? Te estaba preguntando acerca de si se puede dar algún tipo de estallido social en caso de que... Yo creo que estamos en una situación muy complicada. Ahora, en respecto a impuestos, el único que es efectivo de verdad es bajar el impuesto sobre hidrocarburos. Bajar el impuesto sobre el valor añadido sobre las gasolinas, el diésel, etcétera, no tiene sentido, porque las empresas de transporte se lo deducen. En definitiva, no lo soportan. El impuesto de hidrocarburos es el 53% lo que las comunidades autónomas. Ese impuesto del que dice Feijóo que se está forrando el gobierno. Pero bueno, pero vamos a ver, si es que el gobierno sigue sin reformar el sistema de financiación autonómica que tenía que haberse reformado en 2014. ¿Pero eso lo dices tú, que eres compañero de Montoro? Sí, nosotros no lo hicimos. Sí, eso lo dices tú, que eres compañero de Montoro. Sí, se lo dice a un gobierno que ha tenido que tragarse 2 años enteros de pandemia y casi uno en estado de alarma. Yo coincido, Carmen, yo coincido contigo. Vamos a dejarlo. Como se está calentando la cosa, cierto. Me queda un minuto y voy a cortar, tenga quien tenga la palabra. El castigo de la divinidad por haber votado a Sánchez es tremendo. La pandemia y la guerra es tremendo. Muy rápido. Pero no se lo merece el pueblo español. 30 segundos. Margallo ha dicho una cosa súper importante. Ha dicho pactos de la Moncloa. Esto es una cosa que le encanta a Margallo y le encanta a Enrique Juliana. Los pactos de la Moncloa significaron básicamente que fue la clase trabajadora de este país la que pagó los platos rotos de la crisis. No puede ser, y no podrían consentir comisiones obreras y UGT, que otra vez fuera a costa de que los salarios de los trabajadores se tengan que depreciar. Efectivamente, lo sé muy bien. Pues no puede ser que otra vez, y no se entendería ni que los líderes de la izquierda ni que los sindicatos aceptaran que fueran los trabajadores los que pagaran de sus bolsillos pacto de rentas, esta crisis sí económica. O no, lo hablamos en 2 minutos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y se incorporan a Hora 25, al Ágora de Hora 25, los oyentes que han estado escuchando Carrusel, el Mallorca Real Madrid, con el que media liga ha quedado sentenciada ya. Manu pues Carreño, buenas noches. Así es, Aimar, ha terminado la jornada número 28. Quedan 10 para que se acabe la liga y el Madrid le saca 10 puntos al Sevilla y 15 al Barça, a falta de esos 10 partidos. Ha ganado 0-3, 1 de Vinicius y 2 de Karim Benzema. Se ha marchado lesionado Benzema, problema en el solio, y se ha marchado lesionado Rodrigo. Pero quitando eso, la Liga hasta podrían descansar en el Clásico. Tranquilo, Margallo, que juegan el domingo que viene a las 9 de la noche. Y aunque no jueguen Benzema y Rodrigo, parece que esta Liga está sentenciada. Al micro, no, Benzema, que no le pase lo sé, nada, Benzema, no por sé. favor. Tengo la bufanda en el hall, no la he dejado desde el París Saint-Germain. Aprovecha que a lo mejor es una de tus últimas alegrías, porque tal y como está la guerra, yo creo que hay que vivir cada minuto como si fuera el último. Yo eso lo he hecho siempre, entre otras cosas porque ya tengo una edad y hay que vivir. Pues nada, a celebrar esta noche la victoria por si acaso no quedan muchas. Con Te permiso escuchamos de Putin. Ahí media mano. Adiós, hasta luego. Venga, vamos a empezar a cerrar este lunes 14
14 de marzo, Marina. Con el anuncio del presidente Zelensky de que va a extender la ley marcial en Ucrania otros 30 días, asume que se va a prolongar la invasión. Acaba de presentar esta noche un proyecto de ley al Parlamento para ampliar la medida un mes más a partir del 24 de marzo, cuando iba a expirar. Las delegaciones ucraniana y rusa van a seguir negociando mañana, después de un encuentro hoy telemático sin grandes avances. Más allá de la apertura de corredores humanitarios este lunes, según Ucrania, han sido evacuadas unas 4.000 personas de las ciudades bajo ataque ruso. Y en uno de esos ataques, a las afueras de Kiev, ha resultado herido un periodista de Fox News. Lo ha confirmado el canal estadounidense en un comunicado en el que asegura que está hospitalizado y que no tienen grandes detalles sobre su estado de salud. Mañana van a llegar además a Asturias, así está previsto los 84 niños evacuados hoy de un orfanato de la región de Donetsk. En Bruselas, y con la invasión de fondos, se reúnen mañana los ministros de Defensa de la OTAN y también el ECOFIN, los ministros de Economía y Hacienda de los 27, para abordar el debate de la revisión de las reglas fiscales. Hoy se ha reunido el Eurogrupo. Tras el encuentro, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha dicho que las previsiones de crecimiento de un 4% ya no son realistas por el impacto de la guerra y los precios de la energía. Y un apunte más, el gobierno de Ceuta ha decretado un día de luto oficial mañana por el asesinato machista de hoy en la ciudad autónoma. Una mujer, recordamos, asesinada por su pareja, un policía local que ya está detenido y del que se estaba separando. Con 2 hijos menores de edad. Gracias, Marina. Hasta luego. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa que nos abrigue menos, y no sería mala idea esa mascarilla que tenemos que usar todos para los interiores, que la usemos también a partir de mañana en exteriores. ¿Por qué? Porque va a empeorar mucho la calidad del aire, aparte del polen que está aumentando mucho su concentración, viento que viene directamente desde el desierto del Sáhara va a hacer aumentar mucho la calima, es decir, ese polvo del Sáhara que hace que el cielo tome unas tonalidades amarillentas. Has visto imágenes tremendas hoy en Murcia, Carbó. Cuidado con estas fotos, porque ahí se ha jugado mucho con el balance de blancos, que enfatiza un poco los colores más rojizos, pero sí, en algunos sitios y más, de hecho lo hemos vivido en el pasado, ¿no? Como curiosidad, en algunos puntos del Pirineo está nevando nieve rojiza, porque se mezcla con este polvo del Sáhara. Ahora, insistimos, sobre todo personas con afecciones respiratorias, pero en general todos vamos a notar estas elevadas concentraciones, con nubes que van a perder actividad. Donde está lloviendo ahora lo dejará de hacer, menos en puntos de montaña del Mediterráneo que miran justamente hacia el este. Y mucha atención al viento, va a soplar fuerte en todo el país, rachas de más de 100 km por hora en todo el litoral del sudeste peninsular. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Si se acaban de incorporar, sepan que, como buen lunes noche, tenemos en la mesa del Ágora de Hora 25 a Carmen Calvo, a José Manuel García Margallo, a Pablo Iglesias. Estábamos hablando de las consecuencias económicas de esta guerra y de lo que pueda estar por venir. Y yo les planteo, ante la posibilidad creciente de que entremos en una espiral inflacionista, que los precios se disparen, el gobierno ha propuesto a los sindicatos y a los empresarios un pacto de rentas, un compromiso todavía muy inconcreto, para contener las subidas de los sueldos, pero también los beneficios empresariales. Pactar de alguna manera quién y en qué grado termina sufriendo el golpe de lo que está por venir en lo económico, que puede ser muy duro. Pactarlo. No que sea esto la ley de la jungla. Nos decía el viernes aquí, en Hora 25, el economista Daniel Fuentes, puede sonar doloroso, pero si no se alcanza un pacto así, quienes van a pagar el pato van a ser los más vulnerables. Iglesias acaba de lanzarles un mensaje a los sindicatos: no pasemos por pactar una rebaja o una contención de salarios. ¿Cómo lo ven, Calvo, Margallo, Iglesias? ¿Es factible aspirar a un acuerdo nacional de este tipo, un pacto de rentas, Calvo? Es lo que necesitamos y lo que tenemos que hacer, las dos cosas. Pero además, es más, creo que en la reunión de La Palma se ha hablado también de hacer otro trabajo también con las propias comunidades autónomas, es decir, un acuerdo también con comunidades autónomas. En una situación de esta naturaleza no nos podemos permitir ningún tipo de convulsión, y los sindicatos ya han advertido. Imagino que se trataría de no seguir en el ritmo que teníamos de crecimiento de subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, que estaban previstas hasta el final de la legislatura, o en ese aspecto sí, pero en cualquier caso ellos ya han advertido que se quedarían con el suelo en el que están, pero que no cederían en cualquier caso, como ha ocurrido en otras crisis donde han sido los salarios los que han acabado pagando la crisis, que es que esto es absolutamente la historia que hemos vivido, que esto es completamente demostrable, y además es que yo creo incluso que no sería ni siquiera adecuado a lo que en una economía evidentemente mucho más tocada de lo que la podríamos tener si Putin no está haciendo lo que está haciendo, pero yo creo que en ese sentido es que hay que hacerlo.
Es verdad que el presidente también ha advertido, y parece que ha habido un acuerdo importante en la reunión de La Palma, para poder también ver con las rebajas de impuestos en qué claves también podríamos ahí paliar un poco también todos los estragos a los que se está viendo ahora mismo, por lo menos los elementos más importantes con los que se va encareciendo la vida, ¿no? Incluidos los carburantes, que están en este momento también bastante disparados. Yo creo que es que hay que hacerlo. Porque no queda otra, porque es que además tampoco podemos dedicar los fondos europeos a estos aspectos porque están completamente adjudicados a las reformas que había que hacer. Por eso lo que ha dicho Ayuso de repente es tan absurdo que lo diga, o es que no se conocen las cosas, o es que no trabaja, o no sabemos qué es lo que es. Es decir, eso hay que hacerlo para poder tirar, al menos en un primer año que va a ser mucho más complicado, para levantarnos de esta situación. Margallo. Vamos a ver, es absolutamente cierto que son fundamentalmente las rentas de los más vulnerables los que soportan la inflación. Tengo aquí dos datos que son muy claros. La inflación, 7,6% hemos tenido el último dato, ha supuesto ya que este año en productos básicos las familias gasten productos básicos 3.000 euros más que el año anterior. Y el consumo medio de un hogar es hoy un 16% más caro que el año anterior. Por tanto, yo entiendo las reclamaciones de mantenimiento de poder adquisitivo. Dicho eso, las empresas, que son las que crean empleo, se van a encontrar con un aumento del coste de la energía. No hace falta que me extienda en este tema. Un aumento de las materias primas. No solo ha subido el petróleo, es que ha subido todo. Han subido los fertilizantes, el trigo, el aluminio, el níquel, etcétera. Hay ya empresas de construcción que están cerrando. Los transportistas están dejando de salir porque ya no les compensa salir, porque cada kilómetro que hace pierden dinero. Si no llegamos a un pacto de rentas y se produce un incremento de los salarios desmesurado, nos vamos a encontrar lo que se llama efecto de segunda vuelta. Es decir, la inflación va a ser estructural. Y la inflación estructural ya es un tema muy, muy serio. Esto se parece a algo, se parece mucho a 1973. Yo hablaba del Pacto de la Moncloa. En 1973 que se produce la guerra de Yom Kippur, ahora tenemos la guerra de Ucrania, subida de la energía y de las materias primas entonces y ahora, los cambios demográficos que ponen en riesgo el estado de bienestar y las modificaciones en el tema de la globalización, los dos. ¿Qué hicieron los países europeos? Ajustarse. ¿Quién no se ajustó? España, porque teníamos una dictadura que estaba en la fase terminal, no podía hacerlo, y llegamos al 77 con una inflación del 26%. Y o aquello se arreglaba o no hubiésemos hecho la Constitución. Lo primero que hubo que hacer es paz en las calles, y eso fueron los acuerdos de la Moncloa. Y ahora no nos podemos permitir el descarrilar otra vez en este tema. Pacto de rentas, por tanto, y distribución correcta y equitativa de los costes de la crisis, como hicimos en los pactos de la Moncloa, que a Pablo no le gustan, con la imposición progresiva por primera vez en este país, aumento de los gastos sociales, fundamentalmente educación y sanidad, y contraprestaciones políticas para que tus antepasados pudiesen salir en televisión todo lo que a ellos les gustaba en aquel momento. Iglesias. Sí, Margallo lo explica muy bien, y para los que nos movemos en los códigos cognitivos del siglo XX, hablar de los pactos de la Moncloa es muy significativo. Si los pactos de la Moncloa le gustan a Margallo y no me gustan a mí, será por algo. Si Margallo aplaude a los comunistas, a los que siempre dice que no son demócratas y que son terribles y tal, y sin embargo, al Carrillo y a las comisiones y a la UGT que firman los pactos de la Moncloa, Margallo les aplaude y dice que hicieron aquello para poder salir en la televisión, como acaba de decir ahora, yo creo que la gente trabajadora que nos estará escuchando seguramente llegará a la conclusión de que quizá los pactos de la Moncloa para lo que sirvieron fue para que la clase trabajadora española soportara a sus espaldas las consecuencias de una crisis. Por eso, cuando el presidente del gobierno propone esto, la COE lo saluda alborozada y, sin embargo, los sindicatos, pues si Millán Astray echaba mano a la pistola cuando oía la palabra cultura, los sindicatos, lógicamente, echan mano a la pancarta cuando escuchan la palabra pacto de rentas. Y yo creo que sus representados no entenderían otra cosa. A partir de ahí, yo creo que todo el mundo entiende que en este contexto la parte más vulnerable es la gente trabajadora de este país y que el pacto de rentas no puede implicar que la crisis la paguen los trabajadores. Hasta la COE ha llegado a reconocer que las grandes empresas
energéticas, que han quintuplicado sus beneficios en el último año, deberían ser un poquito más patriotas y compartir buena parte de esos beneficios. Eso no es que Ana Botín diga que ha bajado la calefacción, que es como yo no sé quién le asesora en clave comunicativa. Eso es que los que realmente tienen una posición... Hoy había una columna en esta casa fabulosa. Y nuestra amiga Ana Botín llegó a decir, Putin yo yo como ejemplo tengo el de ciudadano lo que voy a casa. hacer es bajarme 3 graditos la calefacción. Lo que necesitamos por parte de los grandes bancos y sobre todo de las energéticas es otra cosa. Y sobre todo, proteger a los sectores más vulnerables. Ha habido una propuesta de Podemos muy sensata que plantea una ayuda de 300 euros a 19 millones de hogares. Eso en un contexto de crisis como el que estamos viviendo es algo perfectamente viable que la gente entendería perfectamente y que ayudaría a muchísimas familias y no pedirle a los trabajadores que paguen ellos otra vez la crisis. Sí, lo de los impuestos lo que yo he oído, y creo que lo hemos oído todos, es que lo que se trataría de hacer, y ha habido ya una reunión con los sindicatos y con la patronal, no es tocar los sueldos. Y a mí me parece que eso es una rectificación importante de lo que hemos hecho en otras ocasiones, porque además me parece que tampoco conviene a la economía, en las circunstancias en las que hemos atravesado, de donde venimos, tampoco que el dinero no tenga rotación suficiente, que es que también ha sido una parte importante del argumento que hemos tenido cuando hemos estado hablando de subir salarios. ¿Os acordáis incluso el reconocimiento que tuvo que hacer el Banco de España, que no habían dañado en absoluto a la generación de empleo, etcétera, etcétera? Yo creo que eso está en este momento descartado. Otra cosa diferente es qué se puede hacer, y desde luego lo que me parece muy interesante es que en Europa se haya abierto paso la idea de separar el gas de la electricidad y de revisar también cuáles son los elementos de ganancia de las eléctricas. Esa idea está en marcha desde hace también muy pocos días, que me parece extraordinariamente interesante, porque ahí hay una pieza capital del encarecimiento de todo, como bien sabemos. Margallo, ¿cómo ha vivido usted el pacto de su partido con Vox en Castilla y León? No, es que no había otra alternativa. Es decir, me habéis oído muchas veces en esta mesa. Se agarra Carmen Calvo la cabeza. No, vamos a ver. Si vamos a repetir los argumentarios, los que estén No. Yo soy antiargumentario. No me refiero. Es decir, el argumentario de que esto es un acto de lesa humanidad lo podemos leer en El País y en los editoriales de esta casa, y los que dicen que es fantástico en La Razón y el ABC. O sea que vamos a no repetir los argumentarios. Sé que estoy jugando en el Camp Nou con la camiseta blanca. Dicho eso, aquí, una vez que se fragmenta el mapa político en 2014, y el mapa político se va fragmentando cada vez más ya hasta tener partidos de ámbito provincial, vamos a una política de bloques. Y esa política de bloques no la empezó el Partido Popular. Eso empieza en el año 2003, en que se firma un pacto en que se excluye al Partido Popular de cualquier institución en Cataluña y en el resto de España, y se niega cualquier posibilidad de diálogo con el Partido Popular. A partir de ahí, Sánchez escoge una vía, que es apoyarse en Unidas Podemos. He leído, por cierto, esta tarde lo del trozo del partido antisistema de Podemos, de un libro tuyo, y con un apoyo parlamentario de los separatistas. A partir de ahí, el Partido Popular tiene que buscar una alianza con quien pueda aliarse, y es obvio que esa alianza es Vox. ¿Entendió la advertencia del presidente del PP europeo diciendo esto ha sido una capitulación? Hay que leer todas las declaraciones. Yo tengo toda la sesión, y Manfred Weber, que va a ser el presidente del Partido Popular, dijo: no está el gobierno socialista, que ha pactado con Unidas Podemos y con los separatistas, en posición de darnos lecciones a nadie. Quien dio la lección fue el actual presidente del PP europeo, Donald Tusk. Vamos a escuchar exactamente qué dijo Donald Tusk. Lo de España ha sido una triste sorpresa para mí, porque Pablo Casado, que hoy ha participado en la reunión, dio su garantía personal de mantener al PP alejado de coqueteos con corrientes de extrema derecha como Vox. Esto significa una capitulación. Espero que sea solo un accidente y no una tendencia en la política española. ¿Es una capitulación, Margallo? No es ninguna capitulación. Es decir, yo os he traído aquí, ya sé que no me vais a dejar leerlo porque insisto que estoy en el Camp Nou, los ejes de gobierno, que son 11, y las 32 acciones. Yo invito a decir cuál de estos ejes de gobierno, cuál esta acción viola el tema. Y si vamos a comparar, me he pasado la tarde comparando estatutos
los estatutos de Unidas Podemos, no voy a hablar de los de Bildu con que ha pactado el gobierno, y los que ha hecho Vox. Y los fines... Pero todo se defiende con la comparación. Vamos a ver, si tú pones un mapa político en que tú puedes pactar con todo el mundo, incluido Bildu y los dos partidos separatistas, y el otro bloque no puede pactar con nadie, eso quiere decir la perpetuación en el gobierno. Y es volver al error de la República de decir, ¿la República será de izquierdas o no será? Es decir, señor Sánchez, yo te puedo leer las declaraciones que hizo en la moción de censura Lambán, Susana Díez, Felipe González y Mancas, diciendo que jamás dependerían de los independentistas, porque dice Fernández Vara que en Extremadura los matarían. Bueno, entonces ellos pueden pactar con quien quieran y nosotros no podemos pactar con nadie. Me he visto los fines en los estatutos de Vox, que yo os invito a leerlos. La unidad de España, cosa que es más que discutible en Unidas Podemos y nada discutible en los que están apoyando. Brevemente, Margallo. Libertad, proceso de ley, independencia judicial, sistema democrático, igualdad. La lucha por la... ¿Qué dice don Pablo Iglesias en uno de sus libros? Compara el ajedrez. Dice, lo que hay que hacer es guerra de posiciones, apuntar a la cultura y a las instituciones, apoderarse de ahí y ya ir a la guerra de acción, es decir, a tomar el Carmen poder. Calvo. Mira, vamos a ver. No, es que esto ya es un poco cansino. No, claro, es que es cansino. La última vez que vosotros pactasteis, voy a utilizar la misma expresión, con Bildu, fue el día de la reforma laboral que votasteis con ellos. El PP votó con Bildu ese día. Votó con Bildu. Si Bildu dice que existe Dios, nosotros también votamos lo mismo. Votó con Bildu. No, sí, claro. es que es trilero. No, es que lo que es trilero que estás diciendo. Trilero. O sea, ahora Bildu dice que Madrid es la capital de España y nosotros tenemos que votar en contra. Es trilero hablar de pactos, porque pactar es meter en el gobierno a otro partido. Nosotros tenemos un pacto con Unidas Podemos para gobernar este país después de 2 elecciones y de que Casado dijera en tribuna que quería las terceras, incluso la octava, para ver qué resultados sacaba él. ¿Vale? Meter a este país, que es la primera vez que hemos tenido que hacer una cosa de esta naturaleza, a la inestabilidad absoluta. Porque cuando la derecha no gobierna, España tiene que estar en la inestabilidad. Si no punto 1. Punto 2. Os hemos ofrecido lo que está ocurriendo en Europa, no es de 2003, es mucho más reciente, en la ultraderecha avanzando. Cada país ha intentado solucionar esa situación de maneras diferentes. En Francia hacen una especie de muro electoral de contención y votan todos a Macron con tal de que no avance la ultraderecha. En Alemania hacen un cordón no dejando entrar. Bueno, pues en este país os hemos ofrecido un pacto para toda España, en cualquier momento, gobierno autonómico o ayuntamiento, en el que el Partido Socialista flanquea al Partido Popular para que Vox no entrara. Y nosotros a vosotros si dejáis de flanquearos en los separatistas y en Unidas Podemos. Vamos a ver. Vamos a hacer la igualdad de juego. Ustedes no juegan con la extrema izquierda y nosotros no jugamos con la derecha de la derecha. Vamos a ver, José Manuel, estamos hablando de una ultraderecha que está desestabilizando instituciones, que Mañueco el otro día no pudo hablar de violencia machista, que no pudo nombrarlo, que no pudo hablar de violencia de género, que nos vaya a utilizar de moneda de cambio para poder entrar en el gobierno. ¿Cómo que no es verdad? ¿Desde cuándo ha habido una declaración institucional unánime contra la violencia que ha asesinado a la mujer de Ceuta hoy mismo en este país desde que llegó Vox? Porque Unidas Podemos está en esa unanimidad continuamente. Vox no. Vox ha roto una cosa que para mí y para cualquier demócrata es sagrada. La lucha contra los asesinatos de las mujeres. Y Vox la ha roto. Eso es lo que define lo que es Vox. Eso es lo que define Pablo lo que Iglesias. es Vox. Y luego lo va a arreglar Feijóo diciendo que gobierne la lista más votada. Es que hay que tenerla de cemento armado. Iglesias. Que es que habéis gobernado todas las comunidades autónomas en las que ha ganado el Partido Socialista. Por favor. Venga, señores, que nos quedan 2 minutos. Iglesias. Estoy en algo mucho peor. Estoy en enviar a Margallo al famoso Gulag, el paraíso este. O sea, yo creo que hay que escuchar con atención. A Carmen Calvo también la vas a mandar al Gulag, ¿eh? A otro diferente. Léete el libro, ¿eh? Sí, de disputar la democracia. Verás. Pero entendamos lo que está diciendo Margallo. Margallo se está esforzando en decir Podemos es mucho peor que Vox.
Y para eso Margallo puede utilizar... Claro, sí. La unidad de España, la libertad y la Constitución son básicas. Pero si no hace falta que remarques... remarques... unidad de España, yo quiero unidad contra la violencia machista. Algo, ¿España favor. qué es? Carmen, España somos las mujeres de este país Margallo, que nos asesinan. yo no he interrumpido ni una vez Iglesias, intervenciones. Y encima lo que estoy haciendo es darle la razón a Margallo. Margallo dice, Podemos es mucho peor que Vox. Con lo cual, si esto lo está diciendo Margallo, que es la extrema izquierda del Partido Popular, creo que cualquiera podría llegar a la conclusión de que el Partido Popular tiene decidido que va a gobernar con Vox. Yo creo que es completamente melancólico pensar que decirles que van a gobernar con la ultraderecha les va a hacer daño. Esa época ya acabó. Hoy ha salido una encuesta de Belén Barreiro en la que dice que hay un 41% de los españoles que piensa que el partido más cercano a Putin es Podemos, y un 41% de los españoles que piensa que el partido más cercano a Putin es Vox. ¿Eso qué quiere decir? Que en este país ya cada uno consume lo que dicen una serie de medios de comunicación y es completamente ajeno a lo que dicen los otros. Da igual que sea verdad o que sea mentira. ¿Qué quiero decir con esto? La ultraderecha sabe perfectamente que tiene colonizadas las bases electorales y culturales de la derecha. Por lo tanto, lo que creo que nos toca a toda la izquierda de Podemos, pero también al Partido Socialista y a los independentistas, es entender que en este contexto social, eso que les gustaría a algunos, de que el PSOE y el PP se volvieran a entender, no va a ocurrir, porque se dan unas circunstancias muy distintas, y que lo que toca es, pues una batalla democrática, básicamente para defender la democracia, porque si llega Vox al gobierno, va a ocurrir lo mismo que ocurre en Estados Unidos con Donald Trump, lo mismo que ocurre con Orbán en Hungría, o lo mismo que ocurre en Polonia, que se va a mejor vida la democracia. Por cierto, yo prefiero vivir en Nueva York que en Caracas. Hablando de medios de comunicación, señores, muchísimas gracias a todos los oyentes, a quienes nos escuchan por la radio, pero también a quienes nos escuchan a través de Alexa, Google Home, cadenaser.com, los móviles, todo, porque hemos cerrado febrero con un récord de oyentes digitales en la SER. 7 millones de oyentes digitales, es un 14 más que el febrero del año pasado. Nos vas a tener que invitar. Alguna responsabilidad tendrán ustedes también. Punto y 25. Oye, ¿nos oyes? Soledad Gallego Díaz. Una de las cosas más sorprendentes de la crisis provocada por la invasión de Ucrania es la casi desaparición del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, del escenario internacional. Se podría pensar que una crisis tan brutal como esta necesita todos los esfuerzos posibles para establecer vías de diálogo, idas y venidas continuas entre todas las potencias implicadas, y que el secretario general de la ONU tiene una posición privilegiada para ello. Pero, salvo que el señor Guterres esté actuando de manera muy secreta, da la impresión de que la ONU, bajo su mandato, ha renunciado a tener el menor papel. Sabemos que el presidente francés, Emmanuel Macron, telefoneó varias veces al presidente de Rusia, que el mismo Macron, el canciller alemán y el primer ministro chino celebraron una videoconferencia. ¿Dónde estaba Guterres? ¿Dónde está? ¿Qué papel juega? Su ausencia es casi tan inexplicable como la incapacidad que existe en España para convocar una manifestación multitudinaria que clame a favor de un alto el fuego inmediato, que acabe con esta odiosa matanza. Imposible. Ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las organizaciones con capacidad de convocatoria han movido hasta ahora el más mínimo dedo. Han pasado 18 días. Decenas de miles de europeos de casi todas las ciudades han salido a la calle para pedir que acaben los bombardeos y los ataques a la población civil. ¿Acaso no nos conmueve a los españoles? Inexplicable. Y sobre todo algo profundamente triste. Punto y 25. Manu Carreño, que tenemos récord de escuchas digitales en la SER. 7 millones. 7 millones. ¿Cuánto? 7 millones. 7 millones. Muchos de ellos son 5 del son Madrid. tuyos, Margallo. Y otros cuantos del Madrid. Y además hay muchos del Atleti, que mañana juega en Old Trafford contra el United. En porcentaje, por lo que veo en mis respuestas a los tweets, son un 80% de Pablo Iglesias, porque son una catarata de insultos todos los días. Dice Calvo que a ella le dice por la calle que mucha gente joven nos rescata el ágora, ¿eh? Así. Te escuchamos los lunes o los martes. A mí me dijeron el otro día, oímos a Pablo Iglesias, a Calvo y a Margallo en el larguero. Dije, pues sí, ahí está. Venga, en el ágora del larguero. Venga, abrimos en el ágora del larguero. Hasta ahora, Manu. Hasta ahora, señores. Descansen. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena SER. La radio.